Semana turbulenta para los mercados de acciones. La inflación en Estados Unidos llega a máximos de hace 40 años. Las ventas minoristas empiezan a ser afectadas por el alza de los precios. La economía británica llega a niveles previos a la pandemia. Empieza la temporada de reporte de resultados empresariales. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana con el inicio de la temporada de resultados empresariales. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El Dow Jones cae un 0,88% durante la semana pasada, pero encuentra una zona de soporte en la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 35.829 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq cierran la vela semanal en forma de doji con sombras largas. El doji con sombras largas representa alta volatilidad en medio de mucha indecisión. Eso se debe a que los datos económicos de Estados Unidos salieron mixtos y los resultados empresariales también causan alta volatilidad en los mercados. Las acciones europeas también cerraron la semana algo mixtas. Solamente el FTSE 100 de Reino Unido y el IBEX 35 de España lograron cerrar la semana en positivo. La libra completa 4 semanas consecutivas subiendo frente al dólar. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sube un 0,5% en diciembre y llega al 7% anual. Desde 1982, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos no subía al 7%. Recordemos que el objetivo de la Reserva Federal es del 2%, por lo tanto, la inflación se mantiene muy por encima del objetivo del Banco Central estadounidense. Se espera un mínimo de 3 aumentos de tipos de interés para este año por parte de la Reserva Federal y es posible que empiecen en marzo. Un poco después de haber empezado a subir los tipos de interés, se espera que la Reserva Federal empiece a reducir su hoja de balance. Las ventas minoristas de Estados Unidos salen muy por debajo de lo esperado. Aparentemente la inflación está empezando a afectar el consumo y los alimentos y los combustibles es lo que más ha subido de precio. Los datos de inflación y ventas minoristas posiblemente no alteren los planes de la Reserva Federal de subir los tipos de interés. Se espera una recuperación económica bastante fuerte para este año, incluso en medio de Omicron, ya que los contagios están empezando a bajar en Estados Unidos y en Reino Unido. Hablando de Reino Unido, el Producto Interior Bruto de Reino Unido sube un 0,9% en noviembre. La economía británica supera el máximo de febrero del 2020 antes de la pandemia por un 0,7%. Sin embargo, las lecturas de diciembre y enero podrían ser afectadas por el aumento de contagios, pero se espera que regresen al alza probablemente en febrero o marzo. El Banco de Inglaterra podría subir los tipos de interés una vez más otro 0,15%. Actualmente los tipos de interés en Reino Unido se mantienen en el 0,25%. La libra frente al dólar sube a los niveles en donde estuvo a finales de octubre del año pasado, alrededor del 1,3740, y eso es debido a la posibilidad de que el Banco de Inglaterra suba otra vez más los tipos de interés. Inicia la temporada de reportes de resultados empresariales para el último trimestre del año pasado. JP Morgan, Citigroup y BlackRock reportaron resultados por debajo de lo esperado, y eso fue lo que principalmente hizo caer a los mercados estadounidenses durante el viernes pasado. De todos modos, se espera que durante esta temporada de reporte de resultados empresariales, las empresas del S&P 500 reporten un aumento de beneficios del 23,1%. Las ganancias de las empresas de crecimiento podrían aumentar un 16%, mientras que las ganancias de las empresas de valor podrían aumentar un 26%. Para el lunes de esta semana tenemos de China el Producto Interior Bruto, las ventas minoristas, la producción industrial y la tasa de desempleo, así como el comunicado del Banco de Japón sobre política monetaria y tipos de interés. Para el martes tenemos el sentimiento económico del SUV, de la eurozona y de Alemania, así como el índice manufacturero del estado de Nueva York. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido, así como el índice de precios al consumidor de Alemania y Canadá. El miércoles también tenemos el discurso de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, y el dato de empleo de Australia. El jueves tenemos el índice de precios al consumidor de la eurozona y el índice de precios al productor de Alemania.
así como el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y los inventarios de crudo de Estados Unidos. Por último, el viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido y Canadá, así como la confianza del consumidor de la eurozona. Vamos a ver a continuación algunos de los instrumentos que hemos mencionado para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Aquí tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como mencionamos anteriormente, el índice encuentra una buena zona de soporte alrededor de la media móvil exponencial de 55 días en los 35.829 puntos. Puede rebotar de aquí hacia arriba, pero vemos que hacia arriba la zona de los 36.500 puntos ha actuado como resistencia. Vemos que durante la semana pasada, aunque hubo alta volatilidad en el Dow Jones, en realidad no hubo mucho movimiento y cerró la semana a la baja. Esta media móvil exponencial de 55 días podría volver a actuar como soporte para el índice. El S&P 500 también se estanca alrededor de la media móvil exponencial de 55 días y encuentra una resistencia en los 4.750 puntos. De llegar a romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la zona de los 4.600 puntos podría actuar como soporte para el S&P 500. Hacia arriba por encima de los 4.750 puntos, la zona de máximos históricos sigue siendo la resistencia más relevante para el S&P 500. Sobre el gráfico diario del Nasdaq vemos que el índice se mantiene por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la cual en este caso está actuando como resistencia. Hacia abajo esta zona de los 15.520 puntos ha estado actuando como soporte, pero vemos que el índice ha dejado varias falsas rupturas por debajo de ese nivel. Es posible que intente volver a romper por debajo de esta zona y de romper hacia abajo, este mínimo en los 15.159 puntos podría actuar como soporte para el Nasdaq. Un poco más abajo, la media móvil exponencial de 200 días, alrededor de los 15.000 puntos, también podría actuar como soporte para el índice. Así como la economía británica llegó a niveles previos a la pandemia, el FTSE 100 de Reino Unido también llega a niveles previos a la pandemia. Encuentra una zona de resistencia alrededor de los 7.573 puntos, pero sobre el gráfico semanal vemos que llegó a los niveles previos a la pandemia y el máximo del 2020 alrededor de los 7.694 puntos podría actuar como resistencia para el FTSE 100. El IBEX 35 de España vemos que se consolida alrededor del 61,8% retroceso Fibonacci de esta caída que tuvo. Después de esta consolidación es posible que el IBEX 35 continúe subiendo, ya que normalmente estos patrones de triángulo o banderines actúan como patrones de continuación. De continuar subiendo, el 76,4% retroceso Fibonacci podría actuar como resistencia junto con la zona de los 9.000 puntos. Hacia abajo vemos que esta confluencia de medias móviles donde está la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días alrededor de los 8.674 puntos podría volver a actuar como soporte así como lo ha hecho recientemente. Sobre el gráfico diario del euro frente al dólar vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido esta paridad y confirma una ruptura por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Se acercó a la zona del 1.1500 donde encuentra algo de resistencia y retrocede al 1.1400. Este nivel del 1.1400 podría actuar como soporte junto con la media móvil exponencial de 55 días que se encuentra un poco por debajo de ese nivel. De regresar hacia arriba el 1.1500 podría actuar como resistencia. La libra frente al dólar supera la zona del 1.3700 pero deja unas falsas rupturas por encima de ese nivel y es posible que intente retroceder hacia abajo. De retroceder a la baja, el 1.3600 junto con la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como soporte. Pese al leve retroceso bajista que hizo la libra frente al dólar durante la sesión del viernes, todavía se mantiene esa tendencia alcista a corto plazo. Y de continuar subiendo, su próxima zona de resistencia más relevante se encuentra alrededor del 1.3800 o en estos máximos alrededor del 1.3835. El índice del dólar rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero intenta retroceder hacia arriba durante la sesión del viernes. Esa media móvil alrededor del 95.50 podría actuar como resistencia. Todavía se mantiene el impulso bajista en el índice del dólar pese al retroceso al alza y podría intentar venir a visitar la zona del 94.50.
El petróleo WTI sube hasta la zona del 84.89, zona de resistencia en donde intenta frenar su impulso alcista. Sin embargo, un poco más arriba, la zona del 86.00 podría actuar como una mejor resistencia para el petróleo WTI. De retroceder hacia abajo, el petróleo WTI podría encontrar un soporte en el 82.00. Sobre el gráfico diario del commodity también podemos observar que el petróleo WTI ha completado un retroceso parabólico del 100% cuando empezó a caer desde este pico hasta este mínimo. Desde aquí regresa otra vez al mismo pico de donde empezó a caer. Es por eso que a esto se le llama un retroceso parabólico del 100%. El petróleo Brent también completa un retroceso parabólico del 100% como podemos observar sobre el gráfico diario. Esta zona del 86.00 podría actuar como resistencia para el Brent, pero de continuar subiendo su próxima resistencia podría estar alrededor del 87.00. De intentar retroceder hacia abajo o de corregir un poco a la baja ya que está sobreextendido hacia arriba, la zona del 84.00 podría actuar como soporte para el Brent. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.